Tanto Europa como España, y en este caso España, entró en bonanza económica tras la conquista del continente americano y el crecimiento de la sociedad tras sufrir una crisis sanitaria y económica en los siglos pasados. La economía del siglo XVI fue un periodo de crecimiento económico continuo, especialmente para Castilla, gracias a un aumento de la población y un fuerte desarrollo comercial con las Indias. Los sectores económicos que destacaron fueron los siguientes. En España, en el siglo XVI, la economía creció especialmente, sí, fue en Castilla, por el aumento de la población y por un fuerte desarrollo comercial con las Indias. Hubo varios sectores que destacaron en el ámbito económico. La agricultura, en conjunto, creció a la par del crecimiento económico, aumentaron la superficie, aunque la productividad por hectárea se mantuvo. El aumento de la producción impidió que la población siguiese sometida a continuas hambrunas, es decir, periódicas. Porque al final lo que sucede es verdad que la agricultura crece económicamente, la superficie aumenta, pero claro, la productividad por hectárea se mantuvo. Y el problema es que no pudo solventar las hambrunas periódicas que sufría la población. La industria textil tuvo un importante desarrollo, aunque siempre hubo escasez de materia prima, ya que la corona estaba interesada en su exportación a Europa, y esta política librecambista terminará por arruinar la industria a finales de siglo. La industria textil tuvo un desarrollo también importante, aunque siempre había escasez de materia prima, porque la corona estaba interesada en la exportación hacia Europa. Y claro, toda esta política librecambista arruinó definitivamente la industria a finales de siglo. Y la actividad comercial tuvo un enorme desarrollo durante el siglo XVI por el tirón que supuso la conquista y colonización americana. Se importaba materias primas como el oro y la plata, mientras se exportaba todos los productos que los españoles instalados allí necesitaban. En general no repercutirá en cambiar la situación económica del país. Es verdad que también la actividad comercial tuvo un desarrollo enorme durante el siglo XVI por el tirón que supuso la conquista y la colonización americana, porque se importaban materias primas como el oro y la plata, porque se exportaban todos los productos que necesitaban los españoles que se instalaron en América, aunque en general no repercutirá en cambiar la situación económica del país. España crece en el siglo XVI por el aumento de la población, por el desarrollo comercial con las Indias, porque la agricultura eh, crece, aunque claro, la superficie es verdad que aumenta, pero la productividad por hectárea se mantiene. Y tampoco impidió que la población española sufriese hambrunas periódicas. La industria textil también creció, aunque siempre había escasez de materia prima, porque bueno, España en sí estaba interesada en su exportación hacia Europa. Entonces, la política librecambista arruinó la industria textil en el país a finales de siglo. Y la actividad comercial también tuvo un enorme crecimiento en el siglo XVI por el tirón que supuso la conquista y la colonización americana, porque se importaban materias primas como el oro y la plata, que eran al final dinero para España, y se llevaban allí o se exportaban productos hacia América donde los españoles se instalaban. Aunque, claro, tampoco repercutió mucho en cambiar la situación económica del país. La sociedad española se dividió en dos estamentos, los privilegiados y los no privilegiados, algo que surgía también en Europa. Y dentro de estos dos estamentos había diferentes grupos sociales. Los privilegiados eran los que bueno, pues tenían privilegios, no pagaban impuestos, y dentro de este grupo quedaban divididos en nobleza, que se dividió en alta, media y baja nobleza, y el clero, compuesto por alto y bajo clero. Y claro, viendo todo ello, que los privilegiados, es verdad que gozaban de privilegios, no pagaban impuestos, pero claro, dentro del estamento nobiliario había la alta nobleza, con un mayor estatus, media nobleza, algo también un estatus medio y bastante positivo, y la baja nobleza, que era la que tenía menor estatus, al igual que el alto y bajo clero, con sus estatus. Y quien tenía al final, bueno, depende de dónde naciese, pues tenía, pues, me refiero al estamento nobiliario, pues la alta nobleza tenía mayor privilegio que la baja nobleza, igual que el alto clero como con respecto al bajo clero, es decir, había grandes diferencias luego entre los grupos sociales privilegiados. Y los no privilegiados era el grupo mayoritario. Todos pagaban impuestos y tenían enormes diferencias en función de su riqueza. Existían los burgueses, que habitaban en las ciudades y se dedicaban al comercio y actividades artesanales, los campesinos, que trabajaban en el campo, y dentro de esto se distinguían en dos, porque había campesinos que tenían tierras, cultivar sus propias tierras, y otros que no las tenían y
estaban al servicio de los señores, que eran los que le pagaban, etcétera, etcétera. Y luego también había otro grupo, los llamados marginados sociales, mendigos, pícaros, delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, al final había división de privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados eran los que tenían privilegios, no pagaban impuestos, pero claro, dentro de cada estamento había alta, media y baja nobleza, alto y bajo clero, es decir, había también grandes diferencias. Y luego el grupo de los no privilegiados, que era el mayoritario, que eran los que pagaban impuestos, los que tenían enormes diferencias en función de su riqueza, porque claro, los burgueses habitaban en ciudades, se dedicaban al comercio y actividades artesanales, tenían un mayor estatus, a diferencia de los campesinos que trabajaban en el campo, y dentro del grupo del campesinado quedaban divididos en dos, porque algunos campesinos tenían tierras y otros no tenían tierras y trabajaban para los señores. Es decir, que eran esclavos o siervos de los señores que trabajaban en las tierras. Y luego había otro grupo, los marginados sociales, los que se buscaban al final la vida, como mendigos, pícaros, delincuentes, que claro, que al final era un grupo social que vivían en las condiciones más pésimas, pero bueno, se buscaban la vida bueno, de esa manera. Y claro, al final la economía, la sociedad crece en sí porque España y Europa conquistan América y bueno, aparte de otros lugares también, y van obteniendo riqueza y eso ayuda a que la población aumente, porque claro, pues la crisis de la pandemia de la peste negra, eso provocó en Europa un colapso y poco a poco se fue recuperando durante, sobre todo, el siglo XV y más en el siglo XVI. Y con ello finaliza. Y claro, en la sociedad también hay grandes diferencias, tanto en los estamentos privilegiados como en los no privilegiados. Comento que tengo la gran historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentas. Adiós.